nuestro abogado de cabecera, Alberto Fiallo, bienvenido. El doctor Fiallo. Como todos los lunes. Gracias, gracias. Doctor, de hecho, hoy tenemos un tema, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muy Tenemos bien. un tema interesante, Muy el tema de la interesante. pensión alimentaria. Y para iniciar, pues bueno, hacer la reflexión de que hay algunos hombres que tratan de burlar, digamos, que su obligación Ya. y aplican tigueraje. ¿Quiénes aplican tigueraje? Los tigres, por Los supuesto. tigres. Por eso la media de hoy son de tigre. No, pero qué barbaridad. Enfócame en la media. Son de tigres. Pero por Así Dios, es. Fiallo. Mira cuántos están burlando ahí Sí, el está tema de la pensión burlando. alimentaria. Pero esos tigres están en otra cosa también. En muchas cosas. Pero bueno, lo primero que debemos decir es que la pensión alimentaria no se refiere solamente a alimentos, aunque confunde, Ok. que es la diferencia con pensión alimenticia. La pensión alimenticia es la que le deben los hijos a los padres. La pensión alimentaria se refiere a alimento y la ley define alimento como todo lo necesario para el bienestar del niño, Ok. niña o adolescente. En este caso sería la educación integral, la parte la que tiene que ver con parte académica, la alimentación, el vestido, el cuidado, la seguridad, todo, Ok, lo que engloba. lo que engloba, digamos que el alimento y el alimento para el niño es todo lo que lo mantiene en una situación de bienestar. Ya. ¿Quiénes deben pensión alimentaria? En una situación normal, cuando todavía no ha muerto el amor, un poquito para seguir con la línea Ay, de la doctora. no te metas ahí, Fiallo, por Dios. Cuando todavía no ha Sí. muerto el amor, los hemos matado. Sí. Ambos padres asumen, porque tienen la guarda del menor y asumen, digamos que todo lo que tiene que ver con los alimentos del menor. Sí, Ok. cuando Pero los cuando padres hay- están juntos no hay problema. No hay problema. Es cuando se separan que viene Así el es. pleito. Cuando se separan, el que no queda con la guarda tiene la obligación de mantener, es decir, de proveer los alimentos en la proporción que le toca. Esto no es mecánico, la idea de que ambos padres contribuyen en una, digamos, distribución mecánica no es así. Realmente contribuyen directamente con la capacidad económica que tenga cada padre. Proporcional, exactamente. Es Proporcional, proporcional a los correcto. ingresos de cada padre. Sí, porque la ley asume que la madre, que generalmente mantiene la guarda del menor, lleva una carga económica más pesada porque tiene el menor. Tiene el encima. menor ahí. Sí. Antes de que te vayas entonces a la distribución. Sí, Ok, dijiste quién se queda con el niño. O sea, si es el papá que se queda con el niño, la mamá debe aportar. por supuesto. Y el papá, en caso de, puede demandar. Por supuesto. Pero eso nunca lo he visto yo, Fiallo. Bueno, no lo hemos Pasa visto. poco, sí. Sí, No, pasa exacto, poco. nunca lo he visto eso. Pero sí, por supuesto. Él aplica lo mismo. La única Ya. diferencia, Francisco, es que la madre puede, mientras está el periodo de gestación, puede demandar exactamente, durante el periodo de gestación, y la obligación, dice la ley, recae sobre el hombre. Evidentemente el hombre no puede No, claro, no claro, puede tener claro. hijos, de cubrir todo lo que tiene que ver con el parto, posparto, hasta los 3 meses siguientes. Con todo. Con todo, O por sea, supuesto. ahí no es de que distribución No, ahí de no hay cuánto tú distribución. ganas. Ahí Usted no va hay a cumplir distribución. hasta el tercer Así mes. es, así es. Perfecto. Entonces, ¿cómo el juez calcula Exacto. Lo que tiene que pagar. lo que tiene que pagar? Exacto. Hay una fórmula muy general. Ok. El juez tiene que evaluar la posición económica y social del padre o madre al cual se le reclama la pensión alimentaria. Ya. Y esto es una fórmula general, adrede, apota, Sí, sí, como sí, se sí, dice, sí. Apota. como Sí, se la gente dice. entiende, como la gente entiende. así es. Exactamente. ¿Por qué? Porque el juez tiene que tener la posibilidad de evaluar todos los hechos para llegar a la conclusión de cuánto debe pagar cada padre. Ya, ok. Entonces, en este caso el padre que no está. Entonces, no es justo que usted lleve una vida, digamos, de yendo a restaurantes caros, Viajando. viajando. Opulencia. Así es. Sí. Y eso le permite al juez, y eso se prueba con testigos, ¿eh? Usted puede llevar perfectamente el mozo de un restaurante al que usted siempre va. Y que hace cuenta de Se le acabó la 20.000, de propina 10.000 así ese pesos. día. Se le El acabó. día que Pero te declare. lo digo, Bueno, ya. claro, pero te lo digo en términos prácticos. Se No, yo puede sé, te probar entiendo. Pero por cualquier tú medio. puedes coger, por ejemplo, todas las fotos que subió a Facebook en sus viajes fabulosos y Completamente. presentarlo en el tribunal. Mira, Completamente. él estuvo en París, estuvo en Dubái, estuvo en Así que te es. dijo, y no paga la manutención del niño. Y ahí Exactamente. mismo Y dice el el hombre, juez, me llevaron. completamente. Sí, que me Y el juez llevaron. evaluamos una persona, hace una proyección, una persona Ya. que viaja tanto, una persona que tiene, definitivamente una persona que puede pagar tanto de manutención. Ok. Pero también tiene otros mecanismos y que me parecen que son inclusive mucho más viables en algunos casos. Por ejemplo, puede preguntarle al banco, a través de la superintendencia de banco, cuánto gasta el señor. Ya, No cuánto ok. gana. Dimos el señor porque vamos a tomar el ejemplo del padre, Sí, que es el ejemplo más el usual. 99.9. Si tú puedes, de repente hay personas que viven en la informalidad o se manejan con efectivo, pero generalmente gastan por tarjeta de crédito. No puede ser que tú digas al tribunal que tú ganas 100 pesos y estás gastando 300. Y tiene una tarjeta con un límite de 100.000 pesos. Completamente. Entonces, claro. La ley prevé medidas para cumplir. Por ejemplo, se le puede pedir al empleador que dé una certificación que diga cuánto gana efectivamente la persona. Claro.
y se puede directamente, que es una medida de cumplimiento de la sentencia, directamente el juez le puede tomar hasta el 50% del salario, hasta el 50% del salario, puede aplicarse. Pero esa no es la única medida, Francisco. Y los bienes se toman en cuenta, o sea, A eso iba. que tenga varios vehículos, que Por tenga supuesto, propiedades, por supuesto. apartamentos, casas. De hecho, el juez inclusive pudiera pedir, si piensa que la persona puede resultarse morosa, Sí. incumplidor, puede perfectamente decir, no, vas a poner una cantidad en el banco y lo que generen esas rentas van a ser las rentas mensuales. Ya, perfecto. Esta es una deuda hasta los 18 años. ¿Quién debe la pensión alimentaria? Si no está ni el padre, si está la madre o el padre, debe el que se va de la casa. El que Ok, no está, el que claro, no tiene claro. la guarda. Exacto. Si no está ninguno de los dos, los parientes colaterales en la misma línea, me explico. Será el tío, el sobrino, o sea, quien se encargue de los menores. Ahora, los primeros son los hermanos mayores de edad. Sí. Cuando falta padre y madre, lo primero que tienen obligación de pensión alimentaria son los hermanos mayores de edad, evidentemente. Si no hay hermanos mayores de edad, entonces sube la línea y llega hasta los que se llaman parientes colaterales hasta el tercer grado, que son los tíos. Ya. Es decir, que si no hay papá, no hay hermanos, los O tíos. abuelos. Los tíos, inclusive hasta bisabuelos. ¡Wow! Si hay bisabuelos vivos, Ok. sí, porque son La hasta rama tercer es grado. Correcto. Si no, el Estado se encarga de la pensión, es la obligada con la pensión alimentaria. Fiallo, las personas que quieran seguir preguntándote o recibiendo esa información que tú nos das, ¿dónde se pueden conectar contigo? En las redes sociales sería @AlbertoFiallo, tanto para Twitter como para Instagram. Ya. Inclusive preparamos... No es que consultamos, damos unos datos a veces. No, es que consultamos por ahí, no, y además pero- venimos aquí. Sí. Es importante decir algo. El juez tiene total facultad para embargar los bienes de la persona que debe y venderlos y fijar la fecha en la que se venden Ya. en pública subasta. Y finalmente hay prisión. El que no paga la pensión va hasta 2 años para la cárcel. Es así. O sea, pague su pensión, no sea Sí, sinvergüenza, no, pague llega un su No sea acuerdo con tigre. esa mujer. no sea tigre, pague Llega su un acuerdo pensión. con esa mujer, es Gracias, Alberto. Nos encontramos el próximo lunes Sin contigo. falta. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, Ramón Orlando con nosotros. A ver, mejor que se entienda, que se entienda, que se entienda.